Comencemos. Hola, ¿qué tal? Esta película comienza mostrando a Ralph, el antagonista del juego de Fish It Felix Jr., un juego arcade clásico de los años 80. Ralph destruye un edificio con sus manos, mientras que Felix, que es el héroe, lo repara con su martillo mágico. A pesar de ser esencial para el juego, Ralph es rechazado por los otros personajes del juego, quienes viven en el mismo edificio que él destruye. Ralph se siente solo y menospreciado, deseando ser reconocido como algo más que un villano. En esta escena nos damos cuenta que Ralph tiene un conflicto tanto con los ciudadanos como con él mismo, y explicándose su razón de vivir y por qué tendría que ser un villano. En pocas palabras, cuál sería su valor y cuál sería su propósito en la vida. Hay destinos peores que la muerte. Para aliviar las penas y evitar la depresión que lleva, Ralph acude a un apoyo para villanos en donde otros personajes de otros videojuegos se juntan para hablar de sus problemas. Ralph asiste a este apoyo para que hable así de aquellas cosas que le pasa, y vemos a muchos personajes famosos como a Fantasma de Pac-Man, a Sanjov de Street Fighter. Entre eso, Ralph expresa su deseo de ser más que un villano, pero los demás le recuerdan que ese es su papel, es lo más importante que tiene que hacer, ya que él fue creado para hacer esas tareas, y les recuerda que él no debe tomarlo tan mal que digamos, porque realmente él es como un personaje principal y que sin él el juego realmente no funciona, prácticamente todo se arruinaría. A lo que Ralph toma conciencia por aquellas palabras que le dicen y realmente se da cuenta que sin él el juego realmente no funciona. Así que acepta ser un villano y se retira de la sesión diciendo que ser villano no es malo. En las calles no vas a encontrar lo que estás buscando, hijo. ¿Y tú cómo sabes? Porque yo solía ser justo igual que tú. Ralph, con la mentalidad renovada, acepta su papel de villano y se dedica a hacer lo que siempre hace en el juego. Pero al llegar el 30 aniversario del juego de Fish It Felix Jr., los personajes celebran una gran fiesta en el edificio, a la cual Ralph intenta unirse, pero es rechazado nuevamente, a lo que él decide cambiar su destino. Y sinceramente digo yo que cualquier persona que es rechazada, humillada y maltratada de esa manera renunciaría a cualquier tipo de trabajo que tendría. Ante semejante humillación que acaba de pasar, Ralph les dice a todos que él va a cambiar su destino, que él va a ser un héroe y no un villano como lo decidieron ellos. Así que se retira del juego buscando su nuevo destino. Nadie quiere a Milhouse. Ante la situación y la decisión que Ralph había tomado, va hacia la cantina y se dirige hacia los almacenes y a buscar algo que le pueda ayudar para buscar su nuevo destino. En ese momento, un soldado que está todo atemorizado y lleno de traumas porque viene de un juego sumamente terrorífico y drástico de guerra llamado Heroes Duty, y le explica a Ralph que el juego donde viene tiene que sobrevivir cada día con lo mismo y que al ganar solamente te entregan una medalla, cosa que a Ralph le llama la atención sobre esto. El soldado, al explicarle todas las cosas que tenía que contarle, ve una cucaracha sobre el hombro de Ralph, por lo cual se desespera y se choca contra la pared, desmayándose al momento. Ralph lo ve como una gran oportunidad para poder cambiar su destino, por lo que toma su traje y se cambia y se dirige a aquel juego de donde venía el soldado. Pero al dirigirse a aquel juego se topa con Cooper, a lo que le dice que iba a ir a otro lugar para así cumplir una promesa. Miren el tamaño de esos huevos. Por otra parte, vemos que Felix y los habitantes del juego están desesperados ya que Ralph no se presenta y él es el personaje principal, ya que sin él el juego no tendría sentido. Cosa que Felix se empieza a desesperar y lo busca entre los escombros donde descansaba él, y al no encontrarlo se da cuenta que él realmente ha cumplido su palabra de irse, cosa que desespera a los demás y tienen miedo que su juego sea desconectado y olvidado para siempre, a lo que Felix se compromete en encontrarlo y volverlo a traer. En ese momento aparece Cooper, que les explica que Ralph se ha vuelto Turbo, un antiguo personaje que al tener envidia de otro juego que era la sensación del momento, lo arruinó yéndose a él para estropear todo el juego, arruinando así el juego donde estaba invadiendo y su propio juego. Así que Felix no pierde más el tiempo y va en su búsqueda. Esto va a ser épico, papus. Mientras tanto, Ralph, al llegar allí, se da cuenta que no es un mundo lleno de rosas, a lo que Ralph se atemoriza y empieza a estropear el juego.
ya que tenía que combatir con insectos, a lo que él no tenía nada de experiencia. Al terminar el juego, la sargento Calhoun, que es el líder del juego, le dice a Ralph que qué demonios le pasa, porque estaba estropeando sinceramente el juego. Pero a Ralph no le interesaba la situación que estaban pasando, a él solamente le interesaba la medalla que estaba al final del edificio, por lo que Ralph escapa y empieza a escalar el edificio, y al llegar al final del edificio obtiene la medalla que tanto había deseado, pero sin querer rompe un huevo de esos bichos, y así sucesivamente hasta que empieza a convertirse en una plaga. Los soldados, al ver la situación, se mantienen en alerta, y Ralph, para escapar de ahí, toma una nave saliéndose del juego y desviándose. Un juego lleno de dulces y de carreras, cosa que para él era muy extraño saber qué juego era. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Por otra parte, la sargento Calhoun está buscando desesperadamente a Ralph, ya que podría armarse un desmadre por esos bichos, junto al lado de Felix, que también lo está buscando para poder salvar su juego. La sargento le explica a Felix que es muy peligroso y que mejor se quede, ya que esos bichos son expertos en matar, en comer, en reproducirse y tomar la forma de aquellos que comen, pero sin un faro prácticamente todo ese mundo se derrumbaría, y que los demás mundos serían los siguientes. Felix está totalmente consciente de los peligros que va a enfrentar, pero al estar enamorado de la grandota no le importa, así que la convence para poder acompañarla. Y también vemos que por parte del insecto se hunde en las profundidades del azúcar. Al despertar, Ralph se da cuenta que su medalla está arriba de un árbol de caramelos, y allí conocemos a Penélope, una corredora que es rechazada y además es despreciada porque tiene un error de sistema, siendo como un fallo. Penélope le interroga a Ralph de por qué está allí, a lo que Ralph solamente dice que ha tenido un accidente y que solo desea tener su medalla para poder ser reconocido como un héroe. A lo que Penélope ve su medalla que está colgado, decide robarla para así poder utilizarla y poder competir en la gran carrera y ser incluida como una de las corredoras de aquel juego, dejándolo a su suerte a Ralph sin importarle lo que le pueda pasar. La decepción, la traición, amigo. Por otra parte, vemos a Penélope y otros corredores que se cuelan para poder competir, a lo que Penélope utiliza la medalla de Ralph para poder inscribirse. El rey Candy descubre que Penélope va a competir gracias a la medalla, por lo cual ordenan arrestarla. Pero para su suerte, Ralph la había perseguido para que pueda recuperar su medalla, y al descubrir que ya no lo tenía, se frustra demasiado. Esto aprovecha Penélope para poder escapar, capturando en su lugar a Ralph. Eres un tonto, muchacho. Ralph, al ser capturado, es interrogado por el rey, a lo que él le pregunta del por qué estaba aquí, a lo que Ralph responde que había sido un accidente y que él solamente quería su medalla de vuelta, ya que Penélope lo había utilizado para poder inscribirse. Ralph solamente le pide al rey que le devuelvan su medalla y él con gusto se irá de ese juego. Pero el rey es muy obstinado, así que ordena a los guardias que lo encarcelen, a lo que Ralph, desesperado, rompe las paredes y logra escapar. Ralph, al lograr escapar, se percata de que unos corredores se dirigían hacia la chatarrería. Estos estaban dirigiendo hacia Penélope y empiezan a molestarla y a destruir su carrito, a lo que Ralph siente compasión por ella y la ayuda a espantarlos. Ralph exige a Penélope que le devuelva su medalla, ya que él no quería estar en ese juego, a lo que Penélope solamente lo tomó prestado y que cuando gane la carrera lo iba a devolver. Ralph enfurece y empieza a demoler todo lo que había a su alrededor y encuentra un caramelo que estaba muy duro, a lo que Penélope lo dice que es un rompemuelas, que no lo pueda destruir, pero Ralph le demuestra que no por nada lo llaman Ralph el demoledor. ¡Cielos, qué macizo! Penélope, al observar la fuerza que tiene Ralph, le propone un trato, que le ayudara a conseguir un carrito nuevo, ya que los corredores le habían hecho chatarra. A cambio de eso, si ella gana, le devolverá su moneda que tanto desea y podrá irse. Que Ralph está de acuerdo con eso, le dice que más le vale que gane. Por otra parte, vemos que a Felix y la sargento Calhoun están buscando al bicho dentro del juego de Sugar Rush, pero no es nada fácil, ya que el exceso de azúcar hace que su rastreador tenga problemas. El sargento le pregunta a Felix de por qué su amigo se escapó, a lo que Felix cínicamente no sabe qué responder y solamente le dice que se convirtió en Turbo, y le explica que Turbo fue un personaje de carreras en donde sintió celos de otro juego que habían abierto y arruinó tanto ese juego como el propio. Al caminar por el lugar buscando al bicho, ambos caen sobre un pozo lleno de Nesquik en donde no pueden escapar, y mientras más te mueves más te hundes, a lo que Felix empieza a desesperarse y la sargento le da un golpe para que se calme, a lo que las lianas empiezan a reírse y empiezan
empiezan a ser atraídas hacia ellos, lo que el sargento toma como una oportunidad y empieza a golpear a Felix hasta que las lienas se acercan lo suficientes y logran escapar, creando una escena romántica en donde Felix carga al sargento y ella al mirarlo empieza a sentirse atraída por él. Luego de eso vemos que el bicho estaba alimentándose y empezando a tomar la forma de lo que comía. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Por otra parte vemos que Ralph y Penélope están intentando ingresar hacia la fábrica y crear su carrito. Y al ingresar, Ralph rompe la puerta que le prohibía la entrada a Penélope, así que empiezan a armar su carrito. Al principio Penélope ponía cualquier cosa que Ralph le empieza a ayudar y crean una preciosura de auto. El guardia se da cuenta y llama al rey, a lo que el rey viene rápidamente hacia las instalaciones. Ralph, al sentirse descubierto, le pide a Penélope que arranque de una vez para que puedan escapar, pero Penélope le confiesa que ella jamás había conducido un auto, así que Ralph, sin saber qué hacer, empieza a propulsarse con sus propios brazos, logrando escapar. Pero el rey no se les iba a dejar muy fácil, así que ordena a los guardias a perseguirlos. Penélope, al sentirse atrapada, le dice a Ralph que conduzca hacia la montaña en forma de botella en donde había una entrada secreta y logran escapar de los guardias. Al estar más tranquilos las cosas, Ralph le pregunta a la niña si sabía manejar, cosa que le vuelve a responder que nunca había manejado y que le dice que cómo mágicamente iba a aprender, que ella responde que no sabía. Ralph, en su molestia, causa un pequeño temblor en donde cae una menta y causa una pequeña erupción, y se percata que donde había caído la menta era un lago de cola hirviendo. Ralph, al percatarse que el lugar era muy peligroso, le pregunta a Penélope de por qué vivía allí, a lo que Penélope responde que nadie la quería, que todos la odiaban, y tan solo porque solamente tenía una falla de programación. Ralph siente compasión por ella y se siente identificado, así que empieza a crearle una pista de carreras en donde ella empieza a practicar y aprender rápidamente a conducir. Amistad es amigo. Cambiando de escena, vemos que el rey está preocupado ya que no lograron encontrar a Penélope, así que va hacia el centro de codificación en donde está la medalla de Ralph y lo saca para que pueda hacer un trato, y nos damos cuenta que Penélope siempre fue parte del juego y que por alguna extraña razón su sistema de programación estaba totalmente desconectado. Por otra parte, vemos que la sargento y Félix están juntos en la nave, a lo que Félix le dice una frase que ella recuerda de su antiguo novio, cuyo novio fue devorado por aquellos bichos, justo en el día más feliz de su vida, que fue la celebración de su boda, a lo que ella, traumatizada, bota a Félix de la nave, y por parte de Félix, sin saber qué hacer, se dirige hacia el castillo, a lo que es recibido por el ayudante del rey Arielville, y Félix le dice que estaba buscando a un grandulón que se había escapado de su juego, a lo que el ayudante del rey se da cuenta a quién estaba buscando, decide encerrarlo. No, ya valió madre. Mientras esto ocurría, el rey fue a ver a Ralph y le propone un trato de devolverle la medalla y que se vaya, pero Ralph le pregunta por qué no quiere que Penélope corra la carrera, y el rey le confiesa que si ella llega a ganar, el juego tendrá un reinicio y ella será un personaje más del juego, y que las personas al escoger su personaje notarán que ella tiene falla, así que se aburrirán y terminarán cerrando el juego. Todos podrán escapar menos ella, ya que ella nació con ese error, desapareciendo para siempre del mundo de los videojuegos, y que la decisión que está dispuesta a tomar sea por el bien tanto de los habitantes del juego como de ella misma. Al terminar de decirle todas estas palabras, el rey se marcha. Penélope regresa todo alegre y decide darle una medalla a Ralph con todo su cariño, diciendo que él era su héroe. Ralph habla con ella e intenta convencerla para que no pueda competir, pero Penélope le pregunta por qué le dice eso, y ve que la medalla que había utilizado para poder inscribirse él lo tenía, llegando a la conclusión que había aceptado el trato del rey. Penélope se decepciona de Ralph ya que lo consideraba un amigo, a lo que Ralph se equivoca y le explica todo lo que le había dicho al rey acerca de sus fallas y las consecuencias que podía ocasionar, pero ella está decidida a correr y decide no escuchar a Ralph. De ninguna manera seré uno de tus hombres. Aunque controles mi cuerpo y mi corazón, no obedeceré las órdenes que tú me des. ¡Ah! Por lo que Ralph comprende que era imposible de hacerla entender. Decide tomar una cruel decisión, a lo que toma a Penélope y la sube a una rama de un árbol y va hacia el carrito que construyó junto con su amiga. Ve sus manos y con el dolor de su corazón toma la decisión de destruir el carrito, destruyendo así también una gran amistad que tenía con Penélope. Ella, al observar lo que estaba haciendo Ralph, su corazón se desmoronaba a pedazos, al igual que el carrito, ya que ese carrito representaba todo su sueño por lo que había luchado, llorando desconsoladamente y llamándolo malvado
odiando a Ralph, decide alejarse completamente de él. Ralph en su lógica sabía que era lo mejor para ella, aunque ella lo odiara para siempre, por lo que no le quedaba ninguna otra opción. Entristecido, toma su medalla y regresa a su juego. Al regresar en su juego, observa que el edificio estaba completamente vacío y que solo le esperaba el alcalde. Ralph le pregunta al alcalde de dónde estaban todos aquellos que habitaban el edificio, a lo que el alcalde responde que no había nadie, que todos habían desalojado, ya que el juego iba a ser apagado el día de mañana. Y el desgraciado, en vez de disculparse con Ralph por lo que le habían hecho, lo único que hace es echarle la culpa por lo que había sucedido, a lo que Ralph le responde que él solamente quería ser tratado bien, con dignidad, como una persona normal, y que por esa razón se salió del juego para buscar una medalla y ser reconocido a lo menos por ellos, a lo que el alcalde le responde que él ganó y que con gusto le entregará las llaves del edificio. Ralph entra a una tristeza profunda y va hacia la azotea y con el enojo que tenía, lanza la medalla hacia la pantalla del juego, haciendo que caiga el letrero, y observa que en el juego de Sugar Rush estaba Vanellope, a lo que él no comprende y decide regresar a aquel juego, y al regresar observa que el sirviente del rey estaba retirando los restos del carrito. Ralph lo agarra de la cabeza y le pregunta si es que Vanellope era una falla, por qué estaba en la portada del videojuego, a lo que el sirviente le responde que ella también era un participante de videojuego y que por alguna extraña razón él no logra recordar nada de ella y que su personaje estaba desconfigurado del videojuego. Vaya, su nivel de pendejo es impresionante. Debe ser un pendejo de clase alta. Pero eso se solucionaría si es que ella llega dentro de los primeros puestos, haciendo que el juego se reinicie y que ella llegue a ser un participante más del videojuego. Ralph no pierde tiempo y le pregunta que dónde está Vanellope, a lo que él le responde que ella estaba encerrada junto con Félix en la prisión real, así que se va a toda prisa para que los pueda rescatar. Ese es un verdadero hombre. Mientras esto sucedía, la sargento Calhoun sigue investigando para encontrar a aquel bicho, ya que si él no lo encontraba iba a armarse un gran desastre. De lo que estaba investigando, su radar empieza a dar señales de aquel bicho y se da cuenta que habían demasiados, por lo que no lo creía. Y de lo que estaba caminando en su investigación, cae repentinamente hacia una cueva en donde había demasiados huevos de aquel bicho y sabía muy bien que se aproximaba una gran tragedia. Mientras tanto, Ralph va a liberar a su amigo Félix y le pide por favor que le repare su carrito, pero él dice que tuvo un mal día y que tuvo el peor día de sus días, a lo que Ralph le responde que así son sus días de él, tener que soportar todas sus humillaciones y sus desprecios, pero él tenía la esperanza que algún día se dieran cuenta y lo felicitaran por lo que era, pero parece que ese día jamás llegará, a lo que Ralph le hace dar una promesa a Félix que nunca más volverá a hacerlo, con la condición que repare su carrito de su mejor amiga. Cuando Ralph dijo esas palabras, Félix se dio cuenta de las cosas que le habían sucedido y decide ayudarlo sin condición alguna. Una vez reparado el carrito, Ralph va rápidamente hacia Vanellope y le rescata y le pide perdón por todas las cosas que le había sucedido, pero ahora no es tiempo de explicaciones, a lo que ella debía correr rápidamente, y Vanellope lo perdona porque ella siempre tenía fe en él, y además de eso era su mejor amigo, ya que ninguna otra persona había hecho por lo que él había hecho por ella. Este muchacho me llena de orgullo. Al llegar hacia la pista de carrera se dan cuenta que ya había comenzado y Ralph le da las últimas indicaciones a Vanellope, que no debe ganar y que solamente debe llegar entre los primeros puestos. Así el juego se reseteará y Vanellope será un jugador más del juego. Entonces Vanellope empieza a conducir a toda prisa y es gran su hazaña de pilotaje que empieza a pasar a los jugadores. Pero los jugadores que estaban en los primeros lugares se dan cuenta que ya iban a ser pasados, así que hacen una maniobra totalmente tramposa. Pero en eso que ellos estaban haciendo trampa, Vanellope lo pasa como si nada, haciendo que ellos mismos sean los afectados por sus propias trampas. Tal era su hazaña en las carreras que Vanellope había llegado al segundo lugar y nada más le faltaba al rey. En ese momento aparece la sargento Calhoun, que le golpea a Ralph porque había arruinado el juego, ya que el bicho se había multiplicado por millones. En ese momento salen los insectos y empiezan a devorar todo lo que había en el juego y comienzan a rescatar a los personajes del videojuego. Mientras tanto, el rey ve que Vanellope era la que estaba conduciendo, empieza a estropearle la carrera, pero en eso que estaba estropeándolo se verifica quién es realmente el rey, que es nada más y nada menos que Turbo. ¿Nani?
a lo que todos los personajes quedan impactados por tal revelación, pero Penélope no se deja intimidar por él. En eso que Penélope iba a ser estrellada con él, Penélope utiliza su falla y hace que se teletransporte hacia otro lado de la pista, haciendo que el rey sea devorado por un insecto. Penélope ya iba a ganar, pero los insectos habían destrozado toda la autopista, que hacen que su carrito de Penélope se estrelle, interrumpiéndole la carrera. Ralph la rescata de los insectos y se dirigen hacia la salida, pero no puede salir su amiga ya que era una falla, y Ralph, en su angustia y desesperación para que su amiga no tenga un destino final, decide sacrificarse, así que le pide a Félix y a la sargento que la protejan mientras él hace lo que tiene que hacer. Así que Ralph se dirige a toda prisa hacia la montaña que está con mentitas y cola caliente. Comienza a golpear con todas sus fuerzas para que las mentas puedan caer, pero en eso Turbo le interrumpe ya que se había convertido en un insecto y comienza a estropearle su plan, agarrándolo a él y llevándolo hacia el cielo. Pero Ralph, viendo la desesperación, que el tiempo se agotaba ya que su amiga iba a ser devorada, lucha y logra soltarse, y ya que estaba cayendo a toda velocidad, prepara su mejor golpe y a la vez se despide de ella diciendo estas palabras: que ser malo no es malo, que ser malo es bueno y que no hay nadie quien quiera ser aparte de mí. Y mientras él decía estas palabras, veía la medalla que su mejor amiga le había entregado y destruye ese lugar, haciendo que todas las mentas caigan sobre la cola caliente, formando así un faro artificial, haciendo que todos los insectos se sientan atraídos y sean conducidos hacia su final. Vemos que Ralph estaba cayendo hacia la cola caliente, pero Penélope logra rescatarlo con su carrito y, aprovechando su fallo, logran escapar de ese lugar, acabando así con toda la amenaza. Pero para que todo vuelva a la normalidad, Penélope tenía que pasar la meta, a lo que Félix lo vuelve a reconstruir, haciendo que Penélope llegue en primer lugar y el juego se vuelve a reiniciar, como si nada hubiera pasado, haciendo que Penélope sea incluida en el juego, pero no como una corredora más, sino como la princesa que realmente era en el juego, y regresando las memorias de todos los jugadores acerca de ella. La sargento le dice a Ralph que necesitan regresar ya que el arcade iba a abrir, pero Penélope le pide a Ralph que no se vaya y que él iba a tener un lugar aquí y que nadie lo iba a molestar. Pero Ralph le dice que ya tenía un lugar en su corazón y que eso era más que suficiente. ¡Qué agradable sujeto! Ralph se despide de su mejor amiga y le promete que se volverán a ver. Mientras tanto, el arcade empezó a abrir y quería cerrar el juego, pero se da cuenta que el juego había vuelto a la normalidad. Y no solo eso, que había sido actualizado, ya que había nuevos personajes que Ralph había puesto, que eran aquellos personajes cuyos juegos habían sido cerrados, haciendo que el juego sea mucho más interesante y teniendo más audiencia. Todos los personajes del edificio habían cambiado totalmente con Ralph, ahora lo apreciaban mucho mejor y cada año le tomaban un pastel con él incluido y con una medalla puesta, haciéndoles recordar lo importante y lo valioso que es él en el juego. Ralph, al reunirse con el grupo de villanos de todos los juegos, les cuenta su anécdota de lo que le había pasado y que ahora él toma mucho mejor su papel de villano y que cada parte favorita del día es cuando lo avientan del edificio, ya que puede ver a su mejor amiga conduciendo. Y por otra parte, su amigo Félix había logrado conquistar el corazón de la sargento, lográndose casar con ella, que ahora la sargento iba a ser feliz sin ningún insecto que le estorbase. Y también vemos a Ralph siendo su padrino de boda, y concluyendo así con esta historia, siendo un gran final en lo que todos los personajes vivían felices. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? Bueno amigos, esto ha sido el final de esta historia. Doy gracias a todas las personas que apoyan el canal. Por mi parte, esto ha sido todo y nos vemos hasta la próxima. Cuídense y sean felices.